Hola, buenos días, amigos, queridos visitantes, usuarios de nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos un día muy especial, ¿no? El día vamos a hablar acerca nosotros le hemos puesto Filatelia Peruana, fuente enciclopédica del conocimiento filatélico, porque Filatelia Peruana es una revista que ya tiene más de 77 años y que pues durante toda esta existencia, en todos estos años, forma parte del corpus bibliográfico y parte de la historiografía de la historia postal y filatélica. Entonces, quien nos acompaña el día de hoy es Carlos Malpica Lizarzaburu. Carlos es socio de la Asociación Filatélica Peruana, quien es la asociación que está a cargo de la revista desde el 2005. ¿No? Y como menciona él aquí, gracias a Aldo Salvatecci, reconocido personaje de la asociación. Además, Carlos Malpica es doctor en ingeniero agrónomo y tiene un máster en negocios y administración de empresas. Es filatelista desde los 7 años y estuvo en los canjes filatélicos aquí en nuestra querida Casa de Correos y Telégrafos desde 1973 y ahí varios años ha estado aquí, así que él conoce nuestras instalaciones desde aquel entonces, se ha visto sus transformaciones. Además de ser un entusiasta filatelista, es coleccionista, investigador, conferencista, académico, comisario, directivo de la Asociación Filatélica Peruana. Ha coordinado varias conferencias también a cargo de SOFIMA, que es la Sociedad Filatélica de Madrid, as- y, has- es, y ha sido también coeditor de la revista Filatelia Peruana, que el día de hoy nos va a contar largo la historia de esta revista, que yo digo nuestra porque de verdad le pertenece a todos los peruanos. También Carlos Malpica es un galardonado filatelista. El año pasado obtuvo la medalla de oro grande en Exfilna el 2025 y ganador del trofeo del 2025 de la Postal History Society. Además, él pertenece a la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal y recientemente es miembro de la Real Academia Francesa, ¿verdad? No lo menciono en francés porque así no me sale. Tu saludo, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos, es un placer estar con vosotros. Solo mencionar que la Academia Francesa no es Real Academia, Ah, ok. es una academia republicana, así Ah, que es Académie y solamente, a secas. sí, Em, aquí, Academia hay de que- Filatelia, sí, porque lo acá en así, francés sí, no, no, al no, César lo que es del lo que es de César. estar. Me parece muy buena la Un gran academia. gusto estar con vosotros hoy, Patricia, y muchas gracias por dar un espacio a la Asociación Filatélica Peruana para poder presentar temas que son relevantes para todos nuestros amigos que se comunican a través del canal del Museo Postal Filatélico del Perú. Eh, Así que, y en esta oportunidad, lo que voy a hacer es un pequeño recorrido sobre eh, la vida de esta revista, que nace con la Asociación Filatélica Peruana, que es un órgano de la asociación, la revista Filatelia Peruana. Haré hincapié sobre, efectivamente, esos 75 años han dado para mucho y se puede considerar que es en efecto una fuente enciclopédica de conocimiento filatélico. Muchas gracias, Eh, Carlos. Entonces, sin más, damos inicio a esta charla porque yo creo que todos nuestros seguidores quieren conocer más sobre esta revista y eh, sobre todo vamos a ver que a pesar de la larga data que tiene, eh, también está inmerso en todo lo que es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que ya al final lo verán. Adelante, Carlos. bueno, comentaremos las nuevas tecnologías y la transformación digital. Pues nuevamente, muchas gracias. He dejado aquí en introducción los temas que vamos a abordar y puesto la revista publicada en marzo 2024 para conmemorar el 75 aniversario de la revista y que reproduce la primera revista, el año 1, el número 1 de enero-marzo de 1949. Se trata de la publicación
periódica especializada de la Asociación Filatélica Peruana nace con ella y ya lleva 75 años documentando la evolución de la filatelia peruana. Hoy por hoy es reconocida como una fuente de investigación, uno de nuestros órganos más importantes en cuanto a la difusión internacional y en breve les comentaré de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para ir hacia los orígenes hay que recordar al fundador, al doctor Jaime Alcabez, que con mucho acierto, y todo hay que decirlo, después de que existiesen iniciativas anteriores para unir a los interesados en el coleccionismo y la filatelia, funda la Asociación Filatélica Peruana en 1949. Su principio editorial, en lo que respecta a la revista, es realmente un órgano por filatelistas para filatelistas. Y la revista empieza con una periodicidad impresionante, trimestral, durante casi 3 décadas, y eso dura hasta 1977. Esto lo he querido reflejar en este gráfico que me parece que es interesante para que todos puedan ver cómo la revista, que nace en 1949, hasta 1977 conoce este ritmo de 4 ejemplares al año. Luego hubo un periodo frío de algunos un año sin publicación, pero regresa a 2 publicaciones al año. En algunos casos hemos tenido una sola publicación al año. Y este gráfico les indica un poco los altibajos que hemos tenido en términos de publicación, que también reflejan la historia de nuestro país, ¿eh? No estamos desligados de la crisis económica de los 80 y de avatares que hemos conocido en la primera cuarta parte del siglo XXI. Pero indicar que hubo un ejercicio, regresaremos hacia ello, muy laudable, un poco antes del año 2000, también orientado a regresar hacia una periodicidad trimestral. Y luego hoy estamos establecidos ya en una periodicidad bianual, 2 ejemplares al año, que es en lo que estamos actualmente. Y quiero resaltar que, bueno, esas son cifras, pero aquí lo importante son las personas. Son Alcabez con su iniciativa, los fundadores encargados de publicar la revista, muchos de ellos inclusive anónimamente en la revista. No es posible decir quién por encima de otro estuvo a cargo en un principio de la labor de edición, pero allí donde la revista documenta dirección, responsable de la revista, he querido recoger todos los nombres. Y me van a permitir que los mencione, porque a todos ellos les debemos lo que somos hoy. Ángel Pupo, Alberto Roca, Gabriel Bustamante, Berta Morón, una mujer, en los años muy tempranos, de los años 50, Santiago Tinán, Carlos Nicoletti, Ricardo González, son los que marcan los principios a mediados del siglo XX de la revista. Con mayor continuidad prosiguen Bruno Rosselli, Antar Giacometti, Andrés Simonetti, Luis Guzmán Palomino, y eso nos lleva ya hacia los años 60. Eh, Muy importante la labor de Pedro Castro Andrade, que aquí solo aparece con un punto, pero que ha tenido mucho que ver con el quehacer de la revista. Qué duda cabe, Carlos Seiti Mendiuru, que aquí solo figura con un punto en cuanto a responsabilidad editorial, pero que ha tenido a su cargo, y hay un artículo sobre ello en Filatelia Peruana, los gráficos de portada durante muchos años, de los años 70 a los años 80. Y llegamos progresivamente a los años 90 y al inicio de los 2000 con una longevidad editorial inigualada en la revista, la labor de nuestra querida consocia Marilú Serpa. Marilú, que aquí ven, tiene su nombre asociado a todas estas líneas de colores desde de mediados de los 80 hasta
bien entrado los 2020, ha tenido una labor incansable en la actividad editorial de la revista. Em, y quiero señalar que ha participado como editora una vez más este año en la última edición de la revista que hemos dedicado a la mujer. Regresaré sobre el tema. Prosigo, Wim de Velder, servidor, David de la Torre, Eric Franco, Miguel Dávila, Marco Henrich y Mike Nelson son los que en este último periodo de la revista y en particular en lo que respecta a su labor a la digitalización de la revista han sido quienes hemos asumido el coliderazgo editorial. Y bueno, no quería dejar de mencionar los nombres y que fuera conocido de todos la labor de quienes nos han antecedido. La revista en sí eh, tiene una estructura que desde los primeros tiempos recoge la parte principal para la investigación filatélica e histórica. Esto es una constante de la revista, es por lo que nos reconocen, es porque aporta luz sobre varios temas de la filatelia peruana y hace una investigación filatélica histórica de varios temas y muchas veces en profundidad. Invita a personas ajenas a la revista, siempre ha sido una constante también el que participen terceros a esa investigación. Hace parte de la vida institucional de las sociedades filatélicas que a lo largo del tiempo se han asociado a la AFP en esta labor y algo que les va a llamar la atención, no ha dejado de haber publicidad desde el inicio de la revista. Ahora regreso a él. Bueno, las secciones complementarias tienen que ver con artículos de opinión, algunas noticias institucionales, en algunos casos hemos abordado la cultura postal y, por supuesto, promovido el intercambio, el canje, la venta, la compra a través de anuncios especializados. Pero regreso al tema de la presencia de los anuncios y del comercio en la revista. La revista, estos son anuncios que están presentes en la primera edición de la revista y como pueden ver, Iberia Cultural Filatélica es una empresa de Barcelona y luego tenemos aquí canjes promovidos por Alberto Roca o Filatélica San Antonio en la plazuela de Santo Domingo en Lima. Y me parece que es importante que subrayemos este tema del comercio, porque no solo porque está presente desde el principio, sino porque en realidad eh, estaríamos incompletos a la hora de abordar la filatelia si no contamos con la participación de comerciantes, casas de subastas, editores, inclusive transportistas, porque los medios de transporte son efectivamente los que aseguran el servicio postal, ¿no? Entonces lo hacen pues, por vía marítima, por vía terrestre o por vía aérea. Y el comercio asegura esa interconexión entre la actividad comercial y la actividad académica que tiene la revista. Y por supuesto no deja de ser un apoyo económico para la sostenibilidad editorial. Con el dinero que ingresamos de las publicidades podemos financiar hoy por hoy 2 revistas al año. Bueno, les quiero señalar que en la última edición de la revista, Marilu Serpa, que ya he señalado anteriormente, y como no, escribe sobre comerciantes filatélicos en Lima en los tiempos primigenios. Entonces, les invito a que lean ese artículo que es muy interesante. Bueno, el otro aspecto que tiene que ver con la revista es que, lógicamente, si mantenemos el nivel académico y si queremos ser difusores y si queremos que la filatelia peruana sea reconocida en el mundo entero, en última instancia participamos con mucho interés en un principio y luego ya más por vocación difusora últimamente a los concursos donde se premia a la actividad de la revista. Y déjenme señalar que desde el principio
La revista Filatelia Peruana ha sido galardonada. Como pueden ver, en los tiempos primeros subió muy rápidamente a un nivel de Vermeil. Y luego la revista ha conocido diferentes niveles de puntuación. Marilu Serpa los llevó a- al nivel de Grand Vermeil y hoy por hoy ha alcanzado, que se me adelantó, el nivel oro en oro FIP en Uruguay 2025 y en Dubái 2026. Bueno, y aquí tienen la reproducción de las medallas que hemos recibido. Bueno, ese pequeño recorrido nos lleva a hablar de lo que es la revista Hoy, y cómo hemos pasado de una revista que tenía un formato impreso y que hasta el año 2021 pues, circulaba en ese formato. Y a partir de agosto de 2022 hemos pasado al formato digital en PDF. Eh, Realmente es todo muy progresivo, pero la idea desde el inicio era abaratar costes respecto de la impresión y asegurar también una visibilidad y alcance de la revista más allá de las fronteras que limita el formato impreso por el coste de envío y por la necesidad de hacer llegar físicamente a los sitios remotos del planeta. Hoy por hoy, Filatelia Peruana llega a todas partes del mundo. Hoy por hoy, en la página web de la asociación pueden tener acceso a todos los números publicados desde 1949 de la revista y los pueden consultar en directo, los pueden descargar. La revista eh, también hoy tiene un formato bilingüe, español-inglés, admite artículos en lengua extranjera, asegura que estén todos traducidos al español, se accede a las traducciones a través de códigos QR. La revista en su formato digital tiene referencias de páginas web a las que se puede acceder por hyperlinks haciendo clic sobre la dirección URL. Todo esto posibilita que sea posible, inclusive para el que ha salvaguardado un cierto número de revistas en su disco duro, pueda hacer una indexación digital directamente en su ordenador, y se está trabajando también para que esa indexación sea accesible más adelante a todos los que sin necesidad de un ordenador accedan a través de la página web. Um, y otra cosa que también me parece importante y absolutamente del siglo XXI es que la revista se ha dado el lujo de poder reproducir piezas filatélicas en alta resolución. Entonces, aquí les doy algunos ejemplos, ¿no? Al Joet publicó sobre la reconstitución de un bloque del cual él tuvo finalmente acceso a dos partes por separado, con un lapso de tiempo enorme entre uno y el otro, y lo ha podido reconstruir y lo ha podido publicar, mencionar y referir en la revista. Podemos perfectamente exponer también y comentar, como en el artículo dedicado a Carlos Seiter, una plancha entera producida por la empresa San Martín. Um, en otro artículo de Henry Márquez hemos producido a dos páginas otra plancha también muy relevante de la filatelia peruana, y a todo color y por primera vez, porque esta reproducción del óleo de los tiempos tempranos del doctor Dávila Condemarín se encuentra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y hasta ahora solo se conocía en blanco y negro, y hemos podido recuperar, y en la revista, en un artículo de Lira Moreno, pueden ver una reproducción a todo color y en plena página de ese óleo. Y bueno, esto por la parte, digamos, del acceso a los ficheros gráficos. Para ir cerrando la presentación, les voy a hablar de las perspectivas futuras. Les voy a hablar de hacia dónde vamos y hacia dónde reflexiona el comité editorial.
Entendemos que cada vez más eh, la investigación, que hasta ahora era muy individual, de un investigador, de una colección, está siendo, y ya vemos artículos firmados por más de una persona en la revista, una evolución hacia la investigación colaborativa, porque trabajando juntos llegamos más lejos. Entonces, es algo que se puede hacer am, y que la revista va a destacar a futuro. Evidentemente el uso de las herramientas digitales que ya he mencionado, pero también eh, para mantener nuestro nivel de calidad, el que la revista tenga un comité editorial y que el comité editorial eh, extienda a terceros la posibilidad de consultar sobre los temas publicados y asegurar que se mantiene el más alto nivel de calidad de la revista es algo que hoy por hoy no puede hacer la inteligencia artificial, no creo que llegue a eso y que es indispensable para que la revista siga manteniendo su alto nivel. Y tenemos desafíos, uno de ellos es el relevo generacional. ¿Quién va a ser el editor de la revista de aquí a 2 años o de aquí a un año inclusive? Eh, ¿Y a qué generación pertenece? ¿Y cuáles van a ser sus intereses? Yo creo que en el desafío del relevo generacional tenemos que asegurar que la revista siga siendo de actualidad, siga siendo de interés para los que la leen y que la comparten. Bueno, también quería señalar que la revista ha abierto una sección orientada a recoger como antaño los anuncios de compra, de venta, de canje. Me parece muy interesante que en esta edición, en la última edición, se haya incluido esta sección y que haya tenido el éxito que imaginamos. Inclusive se han ofertado eh, eh, sellos de la Pacific Steam Navigation Company, los primeros de Perú, en venta, solo a título de ejemplo. Y este tema del relevo generacional lo recogemos y recogemos el guante para que a partir de la próxima edición, la 198, tengamos una sección que hoy es experimental a cargo de Carmela Gamarra, que va a recoger, por un lado, publicaciones orientadas a proporcionar información, conocimiento, recomendaciones para los más jóvenes o para los que se inician en la filatelia, que no tienen por qué ser eh, menores de edad. Hay gente que empieza en la filatelia con 30 años, 40 años o más, pero que necesita arrancar desde un inicio y a ellos se orienta la sección educadora de- de esta sección. Y luego también queremos que los más jóvenes, y de ahí la invitación de Carmela Gamarra, que repito para todos los jóvenes, que deseen hacer parte y comunicar y darnos a conocer cuáles son sus intereses o cuáles son sus preguntas y que los puedan enviar a la revista y que sean publicados, porque yo creo que en esas inquietudes está la filatelia de mañana. Para concluir, la revista Filatería Peruana es hoy un referente mundial en la literatura filatélica, no solo por las medallas, sino por lo que ha permitido construir y lo que sigue permitiendo a todos los que la leen de avanzar en el conocimiento al nivel que les interese, combinando tradición editorial y adaptación tecnológica, como hemos visto. Su archivo digital, en efecto, preserva décadas de investigación y es directamente accesible a todos. Am, y seguiremos en esta brecha de la innovación. Lo último que se ha hecho es editar una revista que por primera vez a nivel mundial recoge solo autoras mujeres, peruanas y amigas del extranjero que han tenido a bien contribuir en esta edición con sus conocimientos, con sus experiencias y demostrando que la filatelia peruana también se declina en femenino, demostrando que están inscritas en la larga tradición. Ya les señalaba que había una editora de filatelia peruana que era mujer ya en los años 50, pero inclusive antes que eso, en el siglo XIX,
una pionera de la filatelia mundial, eh, eh, también se interesaba por la filatelia peruana e hizo la primera conferencia, y dio la primera conferencia, se llamaba Adelaida Fenton, y dio la primera conferencia de una mujer en la Sociedad Filatélica de Londres, y el tema era las estampillas de Perú. Así que como ven, Filatelia Peruana tiene cuerda para rato y estoy encantado de haber podido dar esta presentación. Muchas gracias, Carlos. De verdad, el tema de tener durante tantos años una publicación tan detallada, ¿no? Por ello también estas publicaciones que tienen ya 75 años revelan la verdadera identidad de la Asociación Filatélica Peruana, ¿no? Se encarga de perseverar, de preservar nuestro legado y nuestro acervo a través de la investigación, del estudio que han desarrollado durante todos estos años, ¿no? Estas publicaciones forman bases para diversas investigaciones. Mm, Actualmente, gracias a la difusión que se realiza, varios jóvenes están desarrollando sus tesis en sí, relación a la filatelia, ¿sí? Tenemos aquí, sí, este año está la señorita Maje Chalco, que ha hablado sobre el tema de la tapada en la filatelia. También tenemos a Nélida Durán, que está haciendo también una tesis en relación a la filatelia. Entonces, y bueno, y el que mencionas también, Lina Moreno, que también están en este proyecto. Entonces, es grato que una institución tan sólida como la Asociación Filatélica Peruana haya permitido construir durante todos estos años este gran acervo, ¿no? Y por eso el tema de mm, enciclopedia, ¿no? Ha agrupado, ha mm, resumido de manera objetiva, de manera seria también, y sobre todo enciclopédico porque también está vinculado a lo que es la educación, ¿no? sí, Entonces, y sobre todo con las innovaciones, porque, y el tema generacional que también, me imagino que en los 50 para pasar a los 60 a los 70 también habrá habido todo un tema a quién le dejamos, ¿no? El tema sí, generacional. Entonces, totalmente. luego, como hemos visto en la revista, en los 80 y los 90, ahí ese gran lapso, porque nuestra sociedad vivió pues una etapa muy, muy difícil en esas épocas, pero sin embargo ustedes también han continuado, ¿no? Como Sí, dices, como hace un momento comentaste, trabajando juntos se llega muy lejos, ¿no? sí, Entonces se ve ahí todo el trabajo que se ha desarrollado y eso forma, en verdad, es un gran, yo les auguro, y con esta inclusión de esta parte juvenil a Carmela Gamarra, más conocida como May, entonces yo creo que, sí, uy, van a ser, y que tengan esa apertura también de seguir vinculando a las nuevas generaciones, porque yo creo que en sí, todas las... etapas generacionales en los 50, en los 60, cada innovación capaz para los más antiguos habría sido como que habría sido un desafío decir, no, ahora pasamos a lo virtual, al QR, un poco hacer esto. Y hay varias personas que sí, pues no les temen un poco a estos desafíos, pero sin sí, embargo, la FP ha sabido cursar todos estos desafíos desde la década de los 50, queridos seguidores, sí, toda la historia política, social de aquel entonces se ha pasado bastante, se ha vivido bastante y de verdad es un sí, gran logro, efectivamente, para nuestros amigos, amigas, nuestros seguidores historiadores, saben todo lo que se ha vivido toda esa época y sin embargo es una revista que se ha mantenido firme durante todos estos años, ¿no? Al margen de los sí, galardones, ¿no? Es todo ese espíritu que consolida la investigación de la filatelia peruana, de filatelia, de historia filatélica y postal peruana. mm. La revista ha sabido incorporar las innovaciones con bastante rapidez. Es cierto que también en su día dio lugar a que fuese posible dentro de la asociación tener una gaceta juvenil, de la que hoy por hoy ya todos muy curtidos publican directamente en la revista principal, ¿no? Pero creemos que sí, que tenemos que atender al reto generacional. Haya, haya
a la filatelia hoy ya no solo se llega por ese camino que era el canónico de antes, de que un jovencito o jovencita de 7 años llega al canje filatélico y se maravilla con todo lo que puede conocer y comprar o cambiar y construye sus primeras colecciones. Hoy también se llega a la filatelia con 40 años después de interesarse por la historia y después de interesarse por temas que encuentra en la revista y en los que encuentra algo con lo que abordar unir su interés por la historia junto al coleccionismo, que por cierto, no necesariamente solo filatélico, el coleccionismo es muy amplio, y por tanto, pero también el joven scout, ¿no? que necesita demostrar que tiene habilidades y que entre ellas está el conocimiento, la práctica de la filatelia, el colegial o el joven universitario que utiliza el fondo también se han producido tantas series hoy que prácticamente se puede reconstruir la historia del Perú con las estampillas del país. Entonces, hay diferentes maneras de abordar la filatelia hoy por hoy. Lo interesante respecto a lo que comentábamos en tema de la educación es que la revista es un gran recurso para acudir a eso. O sea, la revista sirve para todo el que tenga cualquiera de esos intereses para ir a buscar las primeras lecturas, los primeros artículos de interés y luego pues seguir su camino y producir cosas innovadoras y allí está también la revista para recoger esos artículos. Muchas gracias, Carlos. Queridos seguidores, nos quedamos maravillados con toda esta revista, son 75 años. Y para los que hemos vivido pues varios años y conocemos bastante la historia, todo lo que se ha tejido durante todos esos años, es de verdad, es un logro muy, muy grande que esté vigente en la actualidad y que Mm. continúe siendo, que continúe incluyendo en la innovación. Uy, así Y más. que el futuro editor y editora de Filatelia Peruana nos esté escuchando, porque estos no son puestos vitalicios ni mucho menos, así que yo estaré encantado de que haya quien me llame o me diga, mira, me interesa, porque de eso se trata, de dar paso a lo siguiente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, queridos seguidores, por estar conectados con nosotros. Solo más para decirles que la parte de las publicaciones físicas de Filatelia Peruana la tenemos también en nuestra colección, aquí en nuestro querido museo, en nuestra biblioteca. Así que es un material de estudio, tanto lo virtual como lo presencial también. Así que sin más, si no, ¿algún mensaje final, Carlos, para despedirnos? Solo pedir que la siguiente década sea tan fructífera como lo han sido las 7 décadas anteriores y que contemos con relevo, que contemos con temas nuevos y que la presencia de la mujer en la filatelia no sea solo flor de una edición, sino que se mantenga a lo largo de las diferentes ediciones y que tengamos cada vez más también autoras mujeres. Eso también es otro llamado a que quien no haya salido en esta edición se anime a presentar artículos para la siguiente. Así es. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Muy bien. queridos seguidores. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Un placer.